Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife para acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo La Condición Humana. El ciclo La Condición Humana, después de pasar por estos años aciagos de pandemia, hemos vuelto a recuperarlo con público presente. Además, queremos recordar que en un formato muy parecido, uno de los últimos protagonistas es precisamente uno de los que hoy nos acompaña, Leoncho García, un amigo de la casa, al que le agradecemos como siempre que nos acompañe y nos arrope en nuestras propuestas. Gracias a todos ustedes por venir y por acompañarnos en esta segunda charla que, como les digo, tiene como nombre, bueno, ya lo han visto, el mundo visto desde el ajedrez. Es un término excesivamente genérico porque sabemos que con las dos personas que hoy nos acompañan la conversación puede derivar por muchísimas aristas, todas interesantísimas. Aparte de Leoncho, a quien no tengo que presentar porque todos ustedes conocen, menos aún también a Iván Redondo, nuestro segundo invitado, a quien le agradecemos, por supuesto, que se haya desplazado hoy a Tenerife y que ha hecho además un esfuerzo, me consta, de gestión del tiempo para poder estar con Leoncho y con todos nosotros en esta conferencia. Pues bueno, como les digo, para empezar a caminar a partir de un hilo que abrirá, como siempre, Leoncho y que no sé por dónde transitará, pero que seguro que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Al final de la conferencia, de la charla, del diálogo, tendremos un pequeño turno de ruegos y preguntas que esperemos que sea muy, muy animado y muy animoso. Y como yo no soy el protagonista, me retiro discretamente del escenario para darle la palabra a Leoncho García. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Fernando, y a la Fundación Caja Canarias por mantener viva la llama de la cultura y de la educación de calidad. Y muchas gracias a ustedes también, porque un viernes por la tarde seguro que tenían otras muchas opciones interesantes y han elegido venir aquí, lo cual alimenta un poco mi esperanza y reduce un poco el pesimismo que a veces me ataca. El título de este debate que voy a tener el honor de mantener con Iván Redondo es El mundo visto desde el ajedrez, y es que yo, desde antes de la pandemia ya, cada día estoy más convencido de que en el mundo hay cada día más gente que piensa menos, por una serie de razones largas de enumerar, pero que podemos resumir en mal uso de las redes sociales, pésima calidad de muchos programas de televisión, la desigualdad creciente todavía mayor durante la pandemia, las prisas con las que vivimos en los países más desarrollados. Entonces, ¿qué mejor momento que este para promover un juego que enseña a pensar? Eso por un lado. Me imagino que esta es una de las aristas que podemos desarrollar después, o de las ramas que podemos desarrollar después en el diálogo, pero es que además hay cantidad de situaciones en el mundo, en la vida cotidiana, donde la conexión de lo que estamos haciendo o pensando con el ajedrez es realmente intensa. Por ejemplo, cualquier persona que tenga que tomar en su vida cada día decisiones de peso, en realidad está pensando de una forma parecida a la de un ajedrecista, porque tiene que tomar decisiones generalmente difíciles, bajo presión, puede cambiar el tipo de presión, pero está presionada esa persona, y con rapidez. El reloj está en marcha en la mesa de ajedrez y también en la vida. Entonces, esos paralelismos son enormes, constantes, y ¿qué vamos a decir si el otro participante en el debate es Iván Redondo, nada menos? Estoy convencido, Iván, de que en tu vida, en muchísimas ocasiones, tú te ves como un ajedrecista y tienes que pensar como un ajedrecista, más allá de que además sabemos que el ajedrez siempre te ha interesado especialmente, ¿no? Bueno, pues antes de contestar a tu pregunta, Leoncho, a ver qué preguntas salen hoy y a ver por dónde va la conversación. Lo primero, agradecer a la Fundación que haga este tipo de actos. Y lo segundo, entrando a contestar a Leoncho. Leoncho ha repetido hasta en 3 ocasiones la palabra pensar. Yo lo primero que quiero trasladar aquí es que yo primero siento y luego pienso. Me he acordado de una historia de amor que me contó un presidente. No es el actual, fue un presidente extranjero. Él era ministro de Comunicaciones en su país y tuvo 2 personas en el equipo que se enamoraron, un chico y una chica.
y todos los días el chico le escribía cartas de amor a la chica. La pregunta os la lanzo yo. ¿Con quién se quedó la chica? Con el cartero. O sea, cuidado con los intermediarios. Así que muchas gracias por estar aquí y los que lo verán vía streaming, vía redes sociales, cuidado con los intermediarios. Entonces vamos a aprovechar un poco el tiempo. Es indudable que me gusta el ajedrez. Lo he expresado de una manera más muy inocente siempre, donde incluso a veces he tenido momentos divertidos, pero lo he hecho pues porque casi intento recordar cuando lo conocí por primera vez, ¿no? Pero como muchos niños que vimos ayer en el centro de ajedrez, pues probablemente con 7, 8, 9 años, y me ayudaba, insisto, a sentir y a pensar. ¿En qué? Primero en perimetrar una realidad, pero para tu propia vida, no para tu profesión. Ya hablaremos de eso luego. Segundo, por el factor tiempo, porque es una liquidación en un día. Tercero, porque me gustaba, hay un momento en el que termina el juego, lo recoges y se esconde en un cajón, ¿no? Como las buenas estrategias, y luego los vuelves a sacar. Y por un hilo rojo que viniendo con Leoncho aquí en el avión, lo sacábamos entre los dos. Para mí la política es un deporte, ciencia, arte y servicio público. Siempre la he definido así. Y creo que no hay una mejor definición probablemente también para el ajedrez. Te compro lo del servicio público para añadirlo a la definición que normalmente hacemos del ajedrez. Decimos ciencia, arte, deporte y a partir de ahora añadiré servicio público porque como espero que demostremos en este diálogo, también es un servicio público. Entonces, ¿qué es el ajedrez? 2 puntos para mí. Yo tengo mi propia definición y supongo que las personas que estáis aquí también tenéis la vuestra. En mi profesión es contexto y estrategia. Es muy importante el contexto porque es el punto de partida. De ahí se delimitan unos objetivos. De ahí está el fondo del concepto estratégico que quieres trabajar y un plan de acción, un calendario, un timing, para los que les gusta la palabra timing, pero un calendario y una evaluación. Y es todo parte del contexto, que es donde nacen los conceptos, ¿no? Me gusta también porque es un matrimonio, mi definición del ajedrez, a largo plazo, donde no importa que yo tenga determinados errores, porque si estoy casado con el largo plazo, tengo la posibilidad de poder corregirlos y que otros cometan otros errores, ¿no? Eso, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, si cogemos cualquiera de las otras disciplinas, veis una partida de ajedrez y podéis ver esa concepción artística que tiene el juego. En algunos puntos, sobre todo en una buena defensa, podrás ver ese punto científico. Y en días como ayer, cuando ves a los nuevos talentos y cómo se van entrenando, y el entrenamiento es mental, pero lo es todo para la vida, el capital emocional es para mí el más importante, ves dónde está esa clave de servicio público. Entonces el ajedrez, por supuesto que nos ayuda a pensar, nos ayuda a sentir y a ser mejores personas. Porque también tiene unos códigos y unos valores, Leoncho, que forjan a un ser humano. Y aquí me estoy acordando de lo siguiente, me ha venido como flashback. Probablemente, cuando no me cogieron en fútbol y era pequeño, mi madre no sabía muy bien qué hacer, creo que fue en el gimnasio Gokio, en Bidebieta, yo soy de San Sebastián, cuando me apuntaron a un Kung Fu chino y yo me dije, ¿qué hago aquí yo en Kung Fu chino? Donde vi un tablero de ajedrez por primera vez, con 7, 8, 9 años. Ahí es donde empiezan las conexiones, ¿no? Y hoy acabo de recordar esa pequeña anécdota. Igual ese fue el primero. Ha mencionado antes Iván a los espectadores que nos verán por streaming. Bueno, esperemos que sean muchos, pero para ellos yo creo que es muy importante precisar cuándo estamos hablando. Cuándo se hace esta grabación que ellos verán, no sabemos cuándo. Es el 17 de noviembre de 2023, un día después de la investidura de Pedro Sánchez, 1 o 2 días antes de que forme su gobierno, supuestamente, y 2 días antes también de que Argentina pueda tener un presidente que sería otro ejemplo más de los que yo podría poner cuando digo que en el mundo hay cada vez más gente que piensa menos. Porque si eligen a Milei millones de argentinos, entonces yo empezaré a preocuparme mucho, como me preocupé cuando eligieron a machistas, racistas, y no sé qué más istas añadir, como Trump en Estados Unidos o como Bolsonaro en Brasil o como tantos otros, ¿no? Pero claro,
Un periodista siempre tiende a la percha, a agarrarse a la actualidad. Y en la actualidad de las últimas semanas, sin duda, Pedro Sánchez es un personaje muy importante. Iván ha sido como la mano derecha de Pedro Sánchez durante muchos años, y también sabemos que el actual presidente jugaba al ajedrez todas las semanas con mucha frecuencia con otro Iván, pero ese Iván es con B, Iván García ¿Blanco? del Blanco, que ahora es eurodiputado. Entonces, bueno, cabe preguntarte, ¿el presidente Pedro Sánchez, cuando toma decisiones, tú ves que emplea un razonamiento ajedrecístico de alguna manera? Creo que es una pregunta para Alberto Núñez Feijóo, pero la contestaré yo. Sin duda sí. ¿Quién no, no? Sobre todo, incluso cuando, con una serie de automatismos que a veces es, como decíamos muchas veces más en la intimidad, parte de un ajedrez aleatorio que estamos viendo, y esa sería la disciplina, porque a veces esas posiciones de partida pues, no son las del ajedrez clásico. También tiene connotaciones, yo creo que en su toma de decisiones, con el baloncesto de manera muy clara. Los últimos minutos en los últimos años siempre son muy importantes. Hoy, incluso, ya que has localizado el día, tenemos un día de últimos minutos, ¿no? Y entre los socios y a quién van a nombrar y a quién no van a nombrar, ¿no? Entonces sí tiene todos esos elementos. Y la política es proclive para una aplicabilidad clara, ¿no? Yo creo que el ajedrez tiene, como la política, dos elementos que cumple antes de que empieces, en el momento en el que tienes que sentir y tienes que pensar, que es el análisis de situación y el análisis de posición. Y creo que en los últimos años, si ha habido un primer ministro en Europa que mejor ha interpretado la correlación de debilidades en la que nos movemos, gracias también a los conocimientos que ha adquirido en ajedrez, es Pedro Sánchez. Sin duda alguna. Político al que le han dado por muerto y ha renacido, muchas veces gracias también a las habilidades ajedrecísticas. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, entender la política como largo plazo, entender que cuando tienes una posición necesitas visualizar 7, 8, 9, 11, 12 jugadas para que llegue el momento en el que puedes hablar de un tema, puedes no hablar de un tema, el entender que tienes que perder material. Yo creo que es muy sencillo verlo y sobre todo esta última semana, en España, ¿no? A partir de aquí, son conceptos ajedrez y política, pero que lo puedes ver en otras disciplinas deportivas y que sirven también. Sabes que a Guardiola le gusta mucho también el ajedrez. Algo tienes que ver ahí, ¿no? Alguna información que leyó. Como Leoncho es nuestro gran druida del ajedrez, pues todo el mundo lo tenemos de referencia, pero de ahí que su dimensión deportiva sea muy, muy relevante y muy importante, ¿no? También se aprenden varias cosas, que yo creo que son... A mí no me suele gustar las definiciones, digamos, de hace unos años sobre el ajedrez, por eso he intentado en esta conceptualización dar otras diferentes, ¿no? Ese matrimonio a largo plazo, de cuando hablan del ajedrez como una guerra sobre el tablero, ¿no? Para mí no. Para mí no. Entiendo que en una época determinada, en la Guerra Fría, soltar eso, pues todo el mundo lo entiende y lo capta el momento de época, ¿no? Pero no quiero que se vea en ningún caso, al menos es como yo entiendo el ajedrez y también la política, como el que juega bien al ajedrez tiene una concepción, si la aplica a la política, maquiavélica de la política. En todo caso, bajo mi punto de vista, es todo lo contrario. Lo que tiene es una concepción, por eso quiero remarcar antes de el ajedrez trata de hacer buenas personas, de, al menos antes de que llegue el arte, las decisiones que tome sean decisiones informadas, razonadas y pensadas y auditadas, pero primero sentidas, bajo un principio. A mí todo lo que no se mide no me interesa. Eso no quiere decir que una vez que veo cifras, una vez que ves tu posición en el tablero, de repente te saques un gesto artístico y lo revolucione y lo patee. Y en el caso de Pedro Sánchez es bastante claro que ganó la primera moción de censura de la democracia en España. Y la semana anterior, os recuerdo que el PP había aprobado un presupuesto. Es decir, en la época, captar los momentos de época donde aprobar presupuestos parecía que ya te garantizaba una legislatura de 4 años o al menos larga, ¿no? El ajedrez también te enseña que si no eres capaz de visualizar muchos movimientos y si no eres capaz de trabajar, en el caso político, semana a semana, te puedes perder el desenlace, ¿no? Y yo creo que en el caso de Pedro Sánchez es muy claro. Veremos en el caso de Milei.
Veremos qué sucede. Yo tengo la esperanza de que Sergio Massa venza este domingo, pero veremos qué pasa. En cualquier caso, si se produce al final una victoria de Milei, pues tendremos que ver lo que ha sucedido antes. Porque en la política como en el ajedrez, las cosas que estáis viendo nunca son solo la última semana, se vienen labrando en incrementos graduales poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en el caso de Alberto Núñez Feijóo, que es el ganador de unas elecciones, por eso nadie entiende por qué quiere repetirlas, no es el vencedor y no fue probablemente porque la última semana no haya hecho esto o lo otro. Las victorias y las derrotas, como el ajedrez en política, se labran durante al menos un año. Y esa es una de las evaluaciones que se puede aplicar, al menos en lo que es una parte profesional que sabéis que me apasiona, que tiene que ver con la consultoría política. Doy fe que le apasiona porque a Iván le apasiona la política tanto como a mí el ajedrez y todo lo que le rodea. Pero intentando profundizar un poco más entre conexiones del ajedrez con la política, hay bastantes que son obvias, podemos profundizar luego si quieres en alguna que no sea tan obvia, pero también hay cosas que chirrían. Es decir, por ejemplo, muchos políticos de izquierdas y de derechas, aunque en España últimamente esto se ha visto más en los partidos de derechas, pierden la objetividad. Es decir, cuando tú estás jugando al ajedrez, la posición que debes analizar y sobre la que debes tomar tus decisiones es exactamente la que tienes en el tablero, no la que a ti te gustaría que hubiese. Y muchos políticos nos hablan, nos comentan una posición que se inventan ellos, que no es la que está en el tablero. A veces aprovechándose tal vez de la falta de cultura política o de la falta de tiempo para seguir la política de muchos ciudadanos. Pero si volvemos a Pedro Sánchez, hay una cosa en los últimos días que no logro entender, quizá porque mi mente ajedrecística no puede asumir eso, ¿no? En la famosa controversia sobre la amnistía, sí o no. Bueno, hay argumentos a favor o en contra, no voy a entrar en eso, pero hay un aspecto en el que sin duda alguna los opositores tienen razón. Pedro Sánchez hace solo unas semanas decía exactamente lo contrario de lo que dice ahora. Y sin embargo, él en ningún momento ha salido y ha dicho me equivoqué entonces por esto y por esto, y ahora apoyo lo contrario por esto, y creo que esta es la mejor jugada. ¿No debería hacer eso? Bueno, yo creo que es muy difícil acertar cuando empieza una partida. Entonces creo que, calcúlalo tú mejor que yo, pero en ajedrez, ¿cuántas posibilidades? ¿Tanto como el cosmos? El número de partidas distintas es posible, es un 1 seguido de 123 ceros, que es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido, que es un 1 seguido de 80 ceros. Fíjate tú. Pues Pedro Sánchez tiene las mismas posibilidades de acertar. Con lo que esto está empezando y yo sería prudente. Yo tiendo, al menos es una cuestión más profesional, a desdramatizar. Y eso de inicio. Y vamos a ver. También hay una serie de, creo que antes lo he expresado, de correlación de debilidades. Yo no diría que estamos en una correlación de fortalezas. Esta expresión la leí de pequeño en una ocasión, es de Manuel Vázquez Montalbán, para definir la transición y lo que era la transición, que entonces es curioso porque ahora que se habla de amnistía y olvido, Santos Juliá, que no está con nosotros, tenía una expresión maravillosa, fantástica, para definir a la transición: echar al olvido. Bueno, esta es una apuesta también que se está haciendo en este momento y creo que hay que ver ese inicio, ver ese desarrollo y ver el final. En el proceso, como he comentado antes, puedes perder cierto material. Bien, quizás es un material que tienes que perder para luego poder ganar. Aprovechando lo que me estás diciendo, lo digo porque es una posición. Yo creo que hay que respetar a las personas que no están de acuerdo con la amnistía, como no puede ser de otra manera, y no sé quién es más mayoritario, ¿no? Lo veremos en las próximas semanas y los próximos meses, pero sí creo que muy probablemente las decisiones que vaya a tomar el Congreso de los Diputados, que es el foco, no tanto Pedro Sánchez en este tema, pues yo milito en la proconvivencia, y la proconvivencia están los de la amnistía y los antis también. Eso sería intentar, con un equipo de peones, ir al centro del tablero, Leoncho, intentar estructurar
las dos posiciones, de verdad lo creo, porque merecen las dos escucharse los argumentos, ¿no? Y espero que en las próximas semanas las Navidades ayuden también, es lo que tiene el momento y el tiempo, como en el ajedrez, a que las cosas se calmen un poco y que las dos posiciones se puedan expresar, ¿no? Pero creo de verdad que es una apuesta que es valiente, que yo comparto plenamente, respeto a los que no la comparten y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se entiende, pero tu pregunta iba por la explicación. A veces, por la falta de autocrítica. En las partidas que tú explicas, sí. en el país, esas maravillosas jugadas, en muchas ocasiones no vemos la profundidad de las mismas, al menos, por muy enamorado que yo sea, me cuesta mucho verlas. Quizás ahora también es lógico que no se vean, y eso es una conexión que tiene con el ajedrez importante lo que se está haciendo. Si salen efectivas y se consigue un reencuentro total, bueno, pues vendrá el Leoncho García, en este caso un analista político, en algún programa de televisión y nos explicará los pasos que se han dado y los resultados que se han conseguido, ¿no? Yo he visto hoy una encuesta del PSC, no entro más en política, pero solo quiero recordar que creo que salía la primera fuerza política y por primera vez he visto en mucho tiempo que, y os recuerdo que hay mayoría nacionalista en Cataluña desde el año 1980, esa mayoría se rompe en este momento, ¿no? Eso no quiere decir que en este inicio de partida se mantenga al final, no voy por ahí. Pero creo que tiene que ver con el ajedrez. Y está bien que haya hecho la apreciación, ya que ha sacado este tema, respecto a que cuando hablemos de ajedrez y política, como hacemos hoy, o del mundo visto a través del ajedrez, no es el mundo visto a través de una perspectiva maquiavélica o de manipulación. Es todo lo contrario. En todo caso, hay una expresión que me enseñaron en Italia que es maquiaveliano, un poco así más a la española, ¿no? Que no es lo mismo que maquiavélico. Has citado hace un rato el centro del tablero. Yo retomo ese hilo porque quizá de las múltiples conexiones que hay entre la política y el ajedrez, esta es una especialmente importante. En la política, en el fútbol, en la guerra, o sea, en la estrategia militar y en el ajedrez, controlar el centro es sumamente importante, porque si tú controlas el centro, desde ahí puedes decidir por qué flanco te interesa atacar o puedes elaborar una estrategia o de bloqueo, de ataque, más arriesgada, más conservadora. Si queremos poner ejemplos, digamos, de rabiosa actualidad, bueno, lo que le viene ocurriendo al Partido Popular Español en los últimos años es muy notorio, ¿no? Es la famosa parábola esta de la manta, que si te tapas los pies te descubres la cabeza y si te tapas la cabeza te descubres los pies. Está claro que en esa apuesta el PP decide irse hacia la derecha, pero no es exagerado decir que una de las razones por las que pueden no estar gobernando ahora es porque ha descuidado el centro, ¿no? Bueno, me hace recordar, dice la leyenda, que hubo un expresidente en este país que fue a una librería. Insisto, dice la leyenda, y que dijo, ¿qué tenéis de Hemingway? El viejo y el mar. Ah, pues deme el mar. Es lo que pasa entre la derecha, centro-derecha y el centro. ¿Vale? No me quiero escapar del ajedrez, pero quiero responderle a Leoncho, que si no luego me mete caña. Nunca ha ganado el Partido Popular cuando ha abandonado el centro. Y creo que ellos están en el inicio de su estrategia ajedrecística también. Que tendrán sus detractores y también sus simpatizantes, ¿no? No diré que presidente así pensáis. ¿Quién puede serlo? Para mí, el ajedrez tampoco es una guerra de posiciones y ya está. Y cuando hablamos de centro, probablemente en el ajedrez, lo estáis viendo, los 64 escaques, lo estáis viendo. Para mí el centro no existe en política. Voy a explicarlo bien. Técnicamente tienes que desplazar el centro a tu causa. Luego, para poder dibujar un centro de tablero, hay que elegir un tema y una causa en política, y tiene que ser acertada. Ahí es donde... Porque cuando hablamos de centro hablamos de siempre una mayoría transversal, que cuesta mucho encontrar el tema, encontrar la causa, porque se tiene que contraponer con otra causa. Por eso yo no lo veo en términos de guerra, ni mucho menos. Por eso cuando antes preguntaba sobre la amnistía
y teníamos que contestar con dimensión ajedrecística y política, la posición y la causa de la convivencia no es la de los pro-amnistía, sino es la de los dos ámbitos. Y quien maneja los dos ámbitos, ajedrez y política, gana la conversación. Lo digo porque, antes lo ha comentado Leoncho y hay que decirlo, quizás es una palabra que cuando pienso en ajedrez y pienso en política también se unen, en ese hilo rojo que lo une todo, que es la percepción. Os he dicho antes, la percepción es realidad, pero en ajedrez se suele decir que la percepción de una derrota, yo añadiría, y de una victoria, es más importante que la derrota misma o que una victoria. Y eso tiene todo que ver con la toma de decisiones diarias en una partida de ajedrez como en la política. Y tiene que ver con ese análisis de situación y de posición y con ese contexto que define una estrategia ganadora, ¿no? Al final, siempre gana, tanto bajo mi punto de vista. El ajedrez es muy fácil porque es cuantificable, pero en política también, el que es capaz de unificar, el que es capaz de encontrar esa causa. Y el que la ocupa antes, incluso acierta en las formas, ha adelantado en 12 jugadas a su adversario. Pero hoy en política estamos en el inicio de estrategias diferentes, todavía no se visualiza qué causa es la ganadora y creo que la sociedad todavía no sabe qué causa es la dominante en los principales temas. Pero iremos viendo cómo se irá dibujando, ¿no? Y yo creo que la que vamos a ver en algún momento va a tener que ver con un movimiento que va a tener que ver con la yo lo llamo proconvivencia, donde pueden discutirse diferentes posiciones y el que lo ocupe antes, pues antes se va a llevar la partida, sin duda. Pero el centro no existe. No existe. Y perdón que sea así de polémico, como veis, se puede visualizar, pero hay que definirlo, porque en política, cuando yo era pequeño y te iban enseñando pequeñas cosas, y he tenido muy buenos maestros, yo siempre digo que la transición para mí fue ejemplar, pero incompleta, y les digo, chicos, si sois una generación completa, esto es espectacular ya. Todas las generaciones construyen sobre lo logrado para darle los medios a la que viene. Así que tranquilidad, la transición ejemplar, pero incompleta. Pero para mí siempre ha habido un elemento en el que, cuando me decían, soy de centro, no os riáis, siempre eran de derechas. Sí, eso es verdad, sí. Hoy no es tan así, con lo que estamos en otro país. Hoy hay otras categorías, otros ejemplos, ¿no? Por eso siempre he sospechado un poco de centro, y no porque no tenga amigos, que tengo muchos, tanto independentistas como muchos amigos de derechas, ¿no? Y creo que son sus ideologías, son sus expresiones políticas, son sus identidades nacionales, lo que quieran, ¿no? Pero ya no hay trampas aquí, ¿vale? Ya hay mucha experiencia en el ajedrez y en la política en nuestro país. En todo caso, Iván acaba de dejar un titular para los periodistas redondo, y nunca mejor dicho, ¿no? El centro no existe. Bueno, recojo otra pelota que has dejado botando en una intervención anterior. Está a punto de resucitar a Adolfo Suárez, ¿eh? Vale. Has mencionado la Guerra Fría. Luego te voy a preguntar sobre si la manera de tomar decisiones en ese terreno tan resbaladizo de la política internacional, tan aceitoso, la diplomacia, todo eso, desde un centro de poder como la Moncloa o desde cualquier otro, se parece en algo, tiene algo que ver con una anécdota que voy a contar. Me voy a extender un poco más que en mis intervenciones anteriores porque creo que merece la pena, es una de mis favoritas, no porque sea divertida, sino porque es muy significativa y seguramente abrirá los ojos a mucha gente sobre cómo las cosas que aparentemente son anecdóticas en realidad tienen mucho fondo detrás, ¿no? Especialmente para los más jóvenes, nos situamos en 1972, el botón, supongamos que era rojo, de la guerra nuclear está a punto de ser pulsado varias veces. La tensión entre los dos países más poderosos del mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, es enorme y resulta que ocurre algo que no podía ser más simbólico, por casualidad. La final del Campeonato del Mundo de ajedrez es entre un soviético y un estadounidense. Se va a jugar en Reykjavik, Islandia, y para que ustedes entiendan bien el contexto, porque si no les digo las cifras que voy a darles ahora, les va a faltar contexto,
La Unión Soviética era el país más grande del mundo, tenía 287 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran ajedrecistas federados con licencia y 50 millones practicaban el ajedrez de forma esporádica en cuarteles, escuelas, parques, si no hacía frío, centros de personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el duelo Fischer-Spassky va a ser, lo fue durante meses, primera página en prácticamente todos los periódicos del mundo. Pero Fischer, un autodidacta muy extravagante, decide que no va a Islandia porque le parece que la bolsa de premios es una porquería, que hay que dignificar el ajedrez, que el ajedrez tiene que estar mucho mejor pagado y se niega a jugar por ese dinero. Entonces él está en su casa de Brooklyn, en Nueva York, y suena el teléfono y le llama Henry Kissinger, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, y le dice: señor Fischer, le llamo de parte del presidente Nixon para pedirle que, como un favor patriótico, vaya usted a Reykjavik y gane a Spassky. Usted no puede imaginar la enorme importancia que tendría ese éxito, porque para el gobierno soviético el ajedrez es un escaparate en el que intentan demostrar la supuesta superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. Si usted le gana a Spassky, es como si les metiéramos un torpedo en la línea de flotación de toda su propaganda política, y por tanto le estaríamos muy agradecidos si nos hace ese favor. Pero claro, Kissinger era un tipo, todavía vive, un tipo muy inteligente, y a continuación, por si acaso, hace otra llamada. Llama a un amigo suyo, multimillonario, británico, Jim Slater, y le pide que doble la bolsa de los premios. No sé muy bien qué convenció más a Fischer, si el fervor patriótico o el doble de pasta, pero Fischer fue a Islandia. Ahora voy a dar un salto enorme porque tengo una conferencia que versa solamente sobre Bobby Fischer, me salto todo. Fischer acabó ganando, volvió como un héroe a Estados Unidos, Spassky fue recibido como un traidor en la Unión Soviética. Entonces ahora, cuando en la Moncloa hay que tomar decisiones de política internacional muy delicadas, como son casi todas en política internacional, ¿se parece algo a lo que acabo de explicar? La Moncloa va a tener varias partidas simultáneas, ¿eh? Sí, eso sin duda. En esta legislatura. Primero, en política internacional, que es política doméstica para España, tienes el tablero europeo. Entonces, es una conexión muy importante en la que tienes un primer perimetraje, si quieres, ¿no? Por supuesto que eres un Estado-nación, por supuesto que la capacidad de Estado es mucho más relevante que cualquiera de las instituciones europeas, pero también es un gran consorcio, es una Unión Europea, y hay muchas posiciones que están muy coordinadas. Incluso tienes un alto representante, que es Pepe Borrell, que es una persona que fija también esa posición. De tal manera que el margen es el que tú quieras, pero tiene también unos límites, que es en algunos aspectos comunes. Tiene que ver, cuando hablamos de inmigración, esto lo veis claro. Eso es así. Incluso cuando hablamos de inmigración, no siempre se considera, porque es un tema que se ve muy claro, una cuestión europea. Sí, como construcción de relato, de narrativa, de mensaje, pero siempre, al final, con una solución nacional. De tal manera que sí, evidentemente, es una situación similar. ¿Hay Henry Kissingers dentro? Sí. Incluso Pepe Borrell tiene un punto de Henry Kissinger y fue ministro de Asuntos Exteriores hasta hace unos años, ¿no? Eso sin duda alguna. ¿Se hacen acciones parecidas que no se conocen? No con el dinero, pero sí para convencer, por supuesto que sí, ¿no? España, esto a veces pues quizás puede parecer algo muy básico, pero lo voy a decir. A veces se confunde, y muchas veces en los medios de comunicación, Estado, sistema y país. No tiene nada que ver. España, muchas veces escucho, es 500 años de nación. No, pero sí 550 años de Estado, por supuesto que sí. El sistema es un sistema democrático. Y el país siempre quiere cambios, pero no vayas tan rápido. No cambies demasiado de una vez. Tienes que
controlar las pulsiones, ¿no? Y cuando lo llevas a lo nacional es muy fácil verlo y cuando lo llevas a lo internacional también. Entonces, bueno, eso además lo tienes que contextualizar en un contexto que cambió también una parte del ajedrez, porque, y esto lo tienes que explicar, Leoncho, ha generado muchos seguidores, que es la pandemia, en la que a veces me cuesta mucho, las pocas veces que hablo en público, no recordar que hemos pasado la mayor pandemia en 100 años y que nos ha cambiado. Y ha sido como meternos en una máquina del tiempo, hemos salido de ella y estamos comprobando las fragmentaciones generacionales, territoriales, ideológicas, y vamos aprendiendo, ¿no? Y ahí hay una gran partida que no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros mismos y de la evolución que hemos vivido de una situación a la que todo el mundo llegó tarde y muy difícil de gestionar para todo el mundo, ¿no? Entonces, sin ponerme abstracto, pero en el momento de la pandemia, como sabes, fue un momento en el que vía redes sociales, vía canales, hubo que hacer, algunos, aquí sí, necesidad, virtud, cuéntalo bien, pero fue un gran momento para el ajedrez. Para la industria del ajedrez, si podemos decir industria, está por ver, pero para la afición y la expansión del ajedrez lo fue. ¿Sí o no? Sin duda alguna. Puedo dar incluso un dato que nos ahorra muchos comentarios. Chess.com, que es no la única, pero sí la mayor, la más importante plataforma de ajedrez para jugar 24 horas al día, cualquier día de la semana por Internet, ha pasado ya los 150 millones de usuarios. Y yo, que desde que acabó la pandemia he viajado por Europa, Asia, África y América, puedo asegurar que en países donde a duras penas sabían ni siquiera qué era el ajedrez, ahora hay gobiernos estudiando si lo introducen en las escuelas como herramienta educativa. Como bien decía Iván, la pandemia hizo que muchísima gente se pusiera a jugar al ajedrez durante los confinamientos, ya fuera presencialmente, quiero decir, con un tablero físico, o aprovechando que el ajedrez es, de todos los deportes reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional, es el único, junto al bridge, que se puede practicar por Internet. Tú no puedes jugar al fútbol o al golf por Internet, pero al ajedrez sí. Y entonces eso también fue tremendo. Y por si todo eso fuera poco, llegó en el momento preciso la serie Gambito de Dama, que fue la más vista en la historia de Netflix hasta ese momento, y todo ello junto ha hecho realmente un bombazo del ajedrez, un auge tremendo del ajedrez en el mundo, ¿no? Y fijaros que nadie prevería eso cuando comenzó la pandemia, ¿no? Fijaros qué partida se jugó ahí. Estaba recordando, escuchándole a Leoncho, lo siguiente. Es aplicable al ajedrez y a la política, y sobre todo también por si cualquier edad, pero la gente más joven, si le gusta ajedrez o política, tiene que tener presente. Yo creo que para triunfar en el ajedrez o en la política hay 3 requisitos fundamentales. Tienes que conocer la historia, no solo de los ajedrecistas o de las pintoras que pintan ajedrecistas, que también tenemos. Tienes que conocer las partidas, tienes que conocer a los personajes, tienes que conocer las posiciones, tienes que conocer la historia. Tienes que conocer también, permitirme la expresión, las cifras, las estadísticas. Tienes que tener talento. No he empezado por el talento. Y luego hay algo que no puedes entrenar y hay que ver si lo tienes. Pero es imposible tenerlo si no cultivas las otras 3, que es olfato, que es lo que une el ajedrez y la política, en una partida, en un desarrollo o en el final. Y eso es importante. ¿Tengo olfato o no, Iván? Tienes que conocer la historia, tienes que conocer las estadísticas, y si lo haces, irás desarrollando un talento seguro. ¿El olfato es intuición? Comprarme el sinónimo si queréis, pero yo diría que es el instinto. Vale. Y tiene que ver, es mi manera de ver las cosas.
con emocionarse y con sentir. Es imposible tener el olfato si no eres capaz de abstraerte, como hoy estamos aquí, y disfrutar de lo que estamos tratando de comunicar. Pero no lo puedes buscar, te tiene que encontrar. Te he preguntado... Porque te voy a decir una cosa, Sí. ya que hablamos de victoria y derrota, y antes he querido definir, en el caso de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, lo que es un vencedor y lo que es un ganador, que parece que son sinónimos y no lo son. La victoria y la derrota también es importante, Sí, claro. porque el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Entonces no hay que tener miedo a la derrota. Yo en realidad lo voy a reivindicar. Antes de ganar en política, porque muchas veces te hacen los frames de los momentos que has tenido exitosos, me tocó perder siempre. Y donde mi única obsesión era el resultado que habíamos pensado para una noche electoral, ese objetivo que tú tienes en tu partida, que no era ganar en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando empiezas con tus primeros clientes, haber definido bien el objetivo. Por eso tienes que ser bueno en el contexto. Por eso tienes que ser en el tablero bueno en análisis de situación y de posición. Has dicho de otra manera, muy distinta, pero que en realidad estás diciendo lo mismo, lo que yo les digo a los niños cuando a veces me piden, va a empezar un torneo infantil, están todos los chicos allí sentados con los árbitros preparados y yo tengo que decir unas palabras y entonces soy muy consciente de que los niños no están en ese momento para escuchar un rollo, lo que quieren es jugar. Entonces tengo que decirles algo muy breve. Y lo que les suelo decir, en consonancia con lo que acabas de decir tú, es, dentro de un rato, algunos de vosotros estaréis contentos porque habéis ganado, otros estaréis tristes porque habéis perdido. Esa tristeza, ese disgusto es inevitable, no tengo ninguna receta mágica para evitarlo, pero tenéis que pensar que en el ajedrez, más que en ningún deporte, porque en el ajedrez la suerte prácticamente no existe, quien pierde es el que más aprende. Porque si tú pierdes no puedes echarle la culpa al árbitro, a que está lloviendo, a que el terreno está embarrado, como se hace en el fútbol tantas veces, ¿no? En el ajedrez, si tú me ganas, al menos hoy tú has jugado mejor que yo, punto y aparte. Y ahora tengo que pensar, ¿por qué he perdido? ¿Dónde me he equivocado? ¿Cuál va a ser, en la próxima ocasión en la que esté en una situación similar, qué tengo que hacer que hoy no he hecho? Por eso decía antes que a veces los políticos fallan en el asunto de la autocrítica. Y con respecto a la intuición, te he hecho esa pregunta de si te parecía sinónimo olfato e intuición, porque en el ajedrez se emplea mucho, ¿no? Es un jugador que tiene una intuición bárbara. Bueno, pero ¿cómo definimos intuición? Para mí la intuición es la memoria del inconsciente. Es decir, a veces me ocurría en mi época de jugador semiprofesional, yo conseguía encontrar y hacer una combinación brillante, muy bonita, un sacrificio de pieza, tal, y ganaba la partida y salía de la sala pensando que era el rey del mambo, ¿no? Qué bueno soy, qué bien juego, ¿no? En realidad, a veces me ocurría también que mucho tiempo después me daba cuenta de que esa idea no era mía. Esa idea estaba enterrada en algún lugar de mi memoria, porque yo había visto una combinación similar a esa 8 años antes, en un libro, en un torneo, yo qué sé dónde, y yo no era consciente de que recordaba esa combinación, pero estaba ahí. Entonces, en tu trabajo, especialmente cuando estabas en la Moncloa, que me imagino que era de una intensidad extrema, muchas veces tenías que tomar decisiones en tremendo apuro de tiempo. Es decir, la bandera del reloj estaba a punto de caerse y tenías que tomar una decisión. Y ahí supongo que tú notarías que tu intuición, es decir, tu memoria inconsciente basada en todos los libros que has leído, todas las conversaciones que has tenido y todo lo que has estudiado sobre tu profesión, era fundamental, ¿no? A mí me gusta tu percepción y como definición me parece muy buena, de situarlo en la memoria y situarlo como algo ajeno. Porque creo que de verdad es que el talento, antes lo he explicado, pero el olfato siempre empieza en el otro. Cuando digo olfato no es olerte a ti mismo. Luego está muy bien recordar dónde lo has podido aprender. Pero tiene relevancia que lo hagas, incluso si quieres darle el copyright, porque lo has hecho tú en un momento determinado y solo tú. Y eso vale. A ver, es difícil, cuando me estabas contando tu partida, para definir este concepto,
veía tu camino estilístico, ¿no? Y estaba pensando en Prosinecki, que se iba a un córner, no sé si os acordáis, jugó en el Madrid y en el Barça, y estaba todo el día regateando. Pero nunca metía el gol, o sea, estaba todo el día, además de que se lesionaba siempre. Perdonad el símil con el fútbol, ¿vale? Pero creo que une ajedrez. ¿Os acordáis, verdad? O sea, era una cosa, incluso creo que hace unos años sacaron como un muñeco en un anuncio que era Prosiquito o algo así, que siempre estaba lesionándose. Entonces, está muy bien ser bueno y ser estilístico, pero también el ganar de manera sencilla es lo más difícil. Es lo más difícil, ¿no? Entonces, la parte que a mí me parece relevante aquí, entre otras cuestiones, es porque tengan otra referencia, ¿no? Por salirnos un poco solo en este momento de la política, y voy a seguir con el fútbol. No sé si os acordáis de Michael Laudrup. Yo creo que es muy inspirador, tanto para el ajedrez y, por supuesto, para la política, ¿no? Pero ¿qué hacía Michael Laudrup? Ya han pasado muchos años y las nuevas generaciones pues, se fijan en otros. Nunca fue Balón de Oro. ¿Pero qué hacía diferente? ¿Por qué está en nuestra memoria y por qué muchos le copian? Porque cuando veía un pase sencillo lo daba, ocupando el centro del tablero. Cuando no veía un pase lo creaba y tenía una habilidad extraordinaria, que era la marca Michael Laudrup, miraba a un lado y pasaba a otro. Para mí los buenos ajedrecistas siempre tienen eso. Y fíjate que mi referencia de repente es Michael Laudrup. O sea, es decir, no me importa tanto las referencias. Valoro muchísimo a la persona hoy, aquí y ahora haciéndolo. Y ese camino siempre ha nacido en el otro. En sí mismo. Pero el olfato está en el otro. Y eso, que en el otro es muy claro cuando ganas o pierdes en el ajedrez, te tiene que, para mí, reforzar tu convicción que ese es el camino correcto, el otro, estudiarlo, escucharlo y también la empatía de lo que el otro ha hecho que tú no has sido capaz, ¿no? Y eso es muy aplicable a la política. En realidad, el que tiene muy claro cuál es el mejor discurso y el mejor movimiento y la mejor narrativa y el mejor mensaje y la mejor imagen y contenido y la mejor estrategia de su rival y ve que no la hace, pues no va a estar todos los días en los medios de comunicación diciendo que no la está haciendo. Le deja que se equivoque. Porque ya sabéis eso que se dice en política, que puedes hacer de todo menos el ridículo. Eso lo dijo Josep Tarradellas, sí, si mal no recuerdo. Bueno, pues, en realidad, prácticamente todo en la vida, tienes que intentar ver todo el tablero. Pero hay algo, yo quiero creer que hay algo, que yo lo quiero llamar olfato o instinto, que no está en el tablero. Y igual incluso no está en nuestra obsesión de hablar, incluso estas metáforas y estos conceptos y estos hilos rojos de ajedrez y política, igual está en tu familia, igual está en una experiencia que has vivido, igual está en otra circunstancia. Pero siempre hay algo, ¿no?, que es lo que hace que recordemos a determinadas personas. Me agarro a lo que dices de la empatía para seguir con la técnica dialéctica de apoyarme en palabras que tú dices para suscitar nuevos temas. Has dicho dos que si las analizo desde el motivo que nos reúne hoy aquí, me hierven los hígados, que son pandemia e inmigración. Pandemia, se acordarán ustedes de que al principio he dicho estoy convencido de que cada día en el mundo hay más gente que piensa menos y he añadido, ya lo pensaba antes de la pandemia. Bueno, pues después de la pandemia todavía más, porque a las pocas semanas de empezar descubrí algo con horror que me llevó a publicar un artículo en El País que titulé Homo sapiens u homus idiotus. Porque resulta que descubrí que desde 2013 aproximadamente, eminentes científicos de gran prestigio internacional o personas también de enorme relevancia como Bill Gates, por ejemplo, venían advirtiendo al mundo en intervenciones públicas, por supuesto, de que la principal amenaza para la humanidad ya no era el terrorismo islámico, sino las pandemias. Y alguno llegó a precisar, concretamente la familia del coronavirus es especialmente peligrosa. Esto está escrito. Obviamente, los gobiernos del G20 tenían esa información. ¿Qué demonios hicieron con ella? Es que no había nadie que pensara en esos gobiernos para darse cuenta de que eso era una alarma roja. Punto y aparte. Inmigración. Yo veo
un cortoplacismo insultante en este asunto. Es decir, y no hablo ahora de España en particular, hablo en realidad de todos los países más poderosos del mundo, especialmente de Europa, Estados Unidos, etc. Estamos pagando a países como Turquía, Albania, Marruecos, para que hagan de tapón de qué? De tapón de las cataratas del Niágara con un corcho, de ponerle puertas al campo. ¿Cuánto tiempo puede aguantar ese tapón? ¿Cuánto tiempo podemos retener ahí a miles y miles de inmigrantes para que no pasen? Evidentemente, si pensamos no ya a largo plazo, sino a pasado mañana, el tapón no sirve. Entonces, ¿por qué nadie... Me temo que sé la respuesta, ¿no? Por miedo a perder votos a corto plazo. Pero ¿por qué casi ningún político habla de soluciones a largo plazo? Y en España, más concretamente, y aquí ya te interpelo directamente porque seguro que tienes una respuesta muy interesante, no veo a ningún partido político, y creo que especialmente esto debería hacerlo el PSOE y los partidos de izquierda en general, cuyos líderes salgan ante una cámara y hagan dos afirmaciones pausadas para que los ciudadanos veamos que están diciendo algo importante. Primera, necesitamos millones de inmigrantes. Nos puede gustar más o menos, esa es otra discusión, pero necesitamos millones de inmigrantes, porque nuestro índice de natalidad es bajísimo. Y por tanto, si no traemos millones de inmigrantes, el país se va a la quiebra. Y la segunda es, más del 95% de los inmigrantes que hay en este momento en España son gente honrada. Tenemos problemas con una minoría, pero la inmensa mayoría son gente honrada. ¿Por qué ningún político analiza la posición tal como está en el tablero y no la manipula para hablarnos de otra posición? Yo creo que salvo una formación en el Congreso de los Diputados, voy a hablar en clave Congreso de los Diputados, porque creo que es donde se puede ubicar manifestaciones globales, ¿no? Declaraciones institucionales como las que estás haciendo sobre estas materias, que no compartan esos dos principios que estás planteando. Bueno, las dimensiones de este tablero son globales y tienden siempre a, antes he utilizado la expresión, a incrementos graduales, a ir hacia la visión que estás planteando, no expresada así, porque en el mundo no solo hay democracias, no todos tienen los mismos sistemas, pero yo sí creo, y lo digo de buena fe, que salvo un partido, el conjunto del Congreso de los Diputados, seguro que en una declaración institucional, todos, luego no tienes una lucha partidista, salvo uno probablemente, estarían de acuerdo con tu visión. Pero cuando hablamos de tablero, siguiendo el hilo, estamos hablando de un punto de partida diferente de cada Estado-nación, estamos hablando de objetivos globales que se pueden comprar, pero que tienes que estructurarlos en una sociedad que es una democracia abierta y plural, pero que tiene que ser ordenado, tiene que ser procesos sin efectos llamadas, tienes una serie de códigos con tus socios que tienes que cumplir, lo conocéis perfectamente. Pero de verdad creo que aunque no se lo escuches en voz alta a nadie, esos dos principios que planteas como principios humanistas, pues son principios que unen a este país. Yo creo que España es un país muy especial en ese punto y creo que además nos tenemos que sentir orgullosos, pero es un país que convive con otras naciones y también con otros compromisos. Y en este elemento, pues la política nunca ha dado con la tecla. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas donde no das con la tecla tienen que ver con dos conceptos. Como si no te saliera nunca la jugada que quieres, ¿no? Pero con el miedo y la incertidumbre. El miedo en la vida lo vas gestionando. No es como decía Podemos cuando nació, que el miedo cambie de bando. Hombre, no es tan sencillo, no es un eslogan, ¿no? Con el miedo convives siempre. El problema es la incertidumbre, que es el elemento clave que cuando surge una pandemia o cualquier crisis estructural, o lo que ha ido pasando con la inflación, la incertidumbre es estructural y es mucho más difícil de gestionar, ¿no? Pero creo que son dos elementos que tienen que ver con todos los temas
que nos cuesta, estando de acuerdo en los principios fundamentales, ponernos de acuerdo. Pero bueno, para eso se necesitan referencias nuevas, se necesitan cambios de liderazgos, para eso se necesita que las legislaturas duren 4 años, para eso se necesita no correr tan rápido. Recuerdo que hace 10 años, cuando nacían los nuevos partidos, una de las expresiones que se hizo muy popular es que te ponías unas zapatillas, pero tenías que correr sin atarte los cordones. Bueno, pues mientras debatían eso, y si te gustaba más Bruce Springsteen o Coldplay, y se dividían las formaciones políticas entre grupos, ese es un tiempo y una cultura política que ya no existe, que fue una gran vanguardia en nuestro país y que en el tablero actual ha quedado lo mejor, creo, la esencia de lo que fue agitar ese tablero en ese momento, y ahora empieza otro diferente, donde creo que estamos en un tiempo más maduro, más lento también, y donde estoy convencido. Antes has dicho amnistía, pero más allá de eso, como decía Ortega, que suena muy viejuno, esto que digo es como decía Ortega, pero a las cosas decía, es una bonita expresión, ¿no? Lo dijo en Argentina. Y a las cosas son los temas que estás diciendo. Pero para eso se necesita también acuerdos. Y se necesita, pues, lo que hablamos. Mi provocación de que el centro no existe, y entonces, si no existe, ¿qué hacemos? Pues encontrar la causa que puede hacer que dos espacios puedan comunicar, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que esto va a ir también los próximos 4 años en España. Pero bueno, necesitaremos creatividad, que es un poco lo que creo, pues, que tiene que ver también con, ya que he dicho antes lo del olfato, pues uno de los rasgos del olfato tiene que ver con la posibilidad de que tú también inventes en base a tus experiencias y esa memoria que tú decías. Y necesitamos, pues, esa creatividad para lo que es la declaración institucional que has hecho con esos 2 temas, pues que pueda ser realidad en algún momento. Pero tú sabes que el lenguaje político tiene sus circunstancias. Incluso podríamos hacer un tractatus y Wittgenstein resucitaría este sí, solo con la estética de ese lenguaje, en función de si te votan, no te votan, ¿no? Lo que propones o no. Y cuando hablamos de los asuntos que estás planteando, pues tienes que ser aún mucho más cuidadoso con el lenguaje, que es el movimiento en el tablero político. Pero ¿dónde está la línea roja donde la pedagogía es más importante que los votos que puedas perder? En realidad, esa es la palabra mágica. El ajedrez necesita pedagogía y tú eres un gran pedagogo, perdón, voy a decirlo entre comillas para que nadie se mosquee, en materia ajedrecística. Y España está dando un salto, bajo mi punto de vista, que va a ir más acelerado. Con humildad intento introducir conceptos, porque creo que viene un gran desarrollo, un gran despliegue, porque vamos a empezar a hablar de nuestro país muchísimo, y mucho más que nunca, en los próximos 4 años. Y vamos a hablar de España tal y como somos. Cuando yo era pequeño, antes incluso de la uni, me acuerdo que había una expresión que se usaba en mi familia, como en muchas familias, que tiene que ver con nuestros padres, incluso con nuestros abuelos, algunos ya no están, que era queremos ser europeos. Pero eso fue su lucha. Y era una causa transversal. Es que yo no quiero ser europeo, es que yo ya soy europeo. Y además pertenezco, como vosotros, a uno de los países más importantes de Europa. Bueno, queremos ser los españoles que somos. Y eso sí que va a ser una batalla. Antes que he hecho un poco en broma el movimiento simultáneas que va a haber en muchas carpetas abiertas con todo el mundo, todo el tiempo, todos los votos, todo el tiempo. Esto que estáis escuchando de legislatura territorial, eso es hablar de España tal y como es España. Y hace tiempo que no hablamos, y eso va a ser muy interesante. Y este es uno de los elementos que va a requerir muchas dosis de ajedrez. Porque, y además nos va a dar la medida de dónde estamos, ¿no? Y esta es la cultura en la que entramos, donde va a haber que analizar, pues, como decíamos, pues muy bien la posición y muy bien la situación en cada momento, todo el tiempo, todo el rato, todos. Sí, no, esta imagen de Pedro Sánchez como presidente del gobierno jugando en un montón de tableros a la vez y encima con el reloj en marcha y no pudiendo perder por tiempo tampoco, creo que das en el clavo ahí con esa metáfora. Sí. Me agarro a otra de las palabras que has mencionado, tecla. La interpreto como tecla de teclado, de ordenador, de computadora. Sí. Me vale con la tecla intro, ¿eh? Vale. ¿Os acordáis cuando aprendíamos? Bueno,
Claro, ahora ya es que somos muy digitales, ¿no os acordáis? Sí. Nos metían ahí, éramos pequeños, los ordenadores, ¿no? Y el intro. Bueno, pues esa es la broma. 1997, llego como enviado especial del País a Nueva York. Segundo duelo de Kasparov contra la computadora Deep Blue de IBM. Kasparov ha ganado el primero con algún apurillo, pero todavía en el año anterior, en el 96, en Filadelfia, demostró que era claramente superior a la máquina. Pero, claro, IBM prometió que iba a trabajar duramente en mejorar la fuerza de Deep Blue. Contrató a varios grandes maestros, uno de ellos el español Miguel Illescas, octacampeón de España. Y entonces llego a Nueva York, como decía, y me quedo asombrado porque en las paredes de Manhattan, por las calles céntricas, había carteles inmensos anunciando el duelo del hombre contra la máquina. Y en uno de ellos era una portada del periódico USA Today, me parece que era, cuyo titular rezaba así, una foto de Kasparov enorme, y decía: ¿será este hombre capaz de salvar al género humano? Entonces, claro, cuando yo hablaba con mis jefes en Madrid, me decían: te vamos a dar mucho espacio, porque esta mañana, uno de los días al principio me dijeron: hemos salido a comer en un restaurante cerca del periódico, de la redacción del País, y resulta que al pasar desde la puerta de la calle hemos atravesado el bar, hemos atravesado todo el restaurante, y en ese trayecto hasta la última mesa del restaurante resulta que varias personas estaban hablando de ajedrez, y si te quedabas un rato allí escuchando, te dabas cuenta de que de ajedrez no tenían ni puñetera idea, pero les asustaba mucho que una máquina pudiese ganar al campeón del mundo. O sea, les encantaba que una máquina les hiciera la declaración de Hacienda, de la renta, de los impuestos en un periquete, pero que le ganase al campeón del mundo de ajedrez causaba pavor. No sé cómo te sentías tú en aquel momento. Bueno, estaba en octavo de GB. ¿En octavo de GB? Sí, más o menos, sí. No, bueno, y probablemente creo que habría visto Terminator 1 y Terminator 2. O sea, la época acompañaba. Vale. Lo digo porque, ya que hemos hablado antes de historia, ¿no? Ciencia, estadísticas, talento y el olfato, claro, ¿qué sucede? Es que lo explicas muy bien cuando estás narrando las dos partidas, ¿no? El contexto lo es todo. Y entender muy bien el tablero, porque lo ves en el cine, lo ves... ¿Por qué lo quiero decir? Porque entonces el hombre y la máquina tenía todo el sentido del mundo. Ahora, si la máquina va a sentir o va a pensar más que nosotros. Por eso... Yo el consejo que puedo dar, porque creo que es donde puedes encontrar la inspiración para cada una de las batallas que puedes enfrentarte, es que yo creo que las respuestas no están en una única disciplina. O sea, creo que hay que intentar ser lo más ecléctico que puedas, y en mi caso, pues yo siempre he reivindicado, hoy lo he hecho aquí, la historia, pero tampoco está en la sociología y en las cifras, está bastante claro, ya habéis visto el resultado del 23J. Ha habido 3 veces donde han fallado las encuestas en España. Una en el año 93, que decían que iba a perder el Partido Socialista y perdió por 1 millón de votos. Hay un libro de Justino Sinova que se llama 1 millón de votos que cuenta esa campaña. Otra me cogió en el plató de Antena 3 Noticias con Vicente Valles, que decían que iba a haber sorpaso y no hubo, y decían que, yo siempre le he llamado así, el samurái que medita en San Senso, Mariano Rajoy. ¿Por qué el samurái? Porque él había inventado el inmovilismo como forma de poder. Entonces, claro, tú lees a Sun Tzu, Clausewitz, Maquiavelo, entre los ajedrecistas además son también muy populares, pero, hombre, no te habían dicho todo tipo de estrategias de movimiento, pero el no movimiento y cuando no muevo, estoy tomando una decisión, todo esto es Mariano Rajoy, ¿no? Las encuestas le daban 123 escaños, incluso en algunas bajada porque los tenía, y en esa repetición electoral, 137. Y el 23J lo conocéis perfectamente. En realidad, el 23J. Con todo lo que ha pasado en España, la pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania, los precios, la inflación, y la mayoría del 28 de abril de 2019 de la victoria de Pedro Sánchez es exactamente la misma que la del 23J. Pétrea, sólida, ideas de España, plurales, distintas, diferentes. Interesante, ¿no? Pero claro, todo esto solo lo puedes ver muchas veces a posteriori. Yo cuando pasan estas situaciones, esta me tocó además en el plató de Antena 3 Noticias también, le dije a Vicente Valles, antes te lo contaba en el turno,
de descanso, digo, está pasando otra vez. O sea, cada vez que estamos aquí juntos comentando un poco la jugada, fallan las encuestas. Yo disfruto, porque vivimos para momentos así. Pero yo lo desarrollo así, ¿eh? Y es un consejo que doy. Para eso tienes que practicar otras disciplinas. No quedarte solo en leer, antes he citado a Maquiavelo, pero la polemología puede ayudar, la ciencia militar. Vais a Google, polemología, y vamos a investigar. Hay miles de manuales. Abrís a todas las disciplinas, incluso a las disciplinas que mienten como la poesía. Sin miedo. Esta es una broma que siempre hago, ¿eh? Y ahí es donde uno puede encontrar pues ese valor de inspiración, ¿no? Leoncho, que realmente están en las partidas, no solo las tuyas, sino oye, las partidas que vives en la política y en el ajedrez. Has citado a Rajoy. Al samurái. Sí, al samurái Rajoy, perdón. En la lista de campeones del mundo hay uno, Tigran Petrosian, armenio, soviético en aquel momento, que si tú miras muchas de sus partidas por encima, sin profundizar mucho, dices, joder, este tío no hacía nada. O sea, como Rajoy se quedaba allí quieto, el otro le atacaba y de pronto el otro quedaba perdido, ¿no? Pero si analizas con más cuidado, si tienes unos conocimientos de ajedrez un poco más elevados, te das cuenta de que en muchas partidas Petrosian lo que hacía era anticiparse con jugadas profilácticas a amenazas que a su rival todavía ni siquiera se le habían ocurrido. ¿Rajoy era también así? Bueno, yo siempre he estado enfrente como adversario, ¿no? Pero era una persona que donde tú le veías realmente que tenía algo especial o diferente, lo habréis visto alguna vez, era en el Congreso de los Diputados, donde con sus expresiones y con esos discursos de la restauración y conceptos que resucitaba en pleno siglo XX y pleno siglo XXI, el bálsamo de Firabrás. Y con todo ese mundo, era un parlamentario extraordinario. Y luego en televisión pues era una persona, bajo mi punto de vista, con muchas limitaciones, ¿no? a la hora de comunicar, ¿no? Pero claro, cuando tú me estás diciendo que tiene puntos de Petrosian, ¿y Pedro Sánchez para ti quién es? Buena pregunta, muy difícil contestar a eso. ¿Un poco de Karpov? Sí, sí. Tiene el riesgo, es que por eso he dicho que es muy difícil, porque tiene una mezcla de varios. Tiene a veces la audacia de Mikhail Tal, que hacía sacrificios que hoy con las computadoras sabemos que eran científicamente erróneos, pero que para su rival, con el reloj en marcha y bajo la tensión tremenda de una partida, era poco menos que imposible refutar. Tiene de Karpov también la frialdad en el análisis. Tiene cosas de Kasparov también relativas a la audacia. En fin, sería una mezcla curiosa, sí. Para que veamos un poco, como decimos, ¿no? Las referencias. Bueno, pues cómo hoy, aquí y ahora, no importa de dónde has bebido, no importa la disciplina, oye, lo interiorizas y surge una referencia única en un mundo que, en teoría, salvo la tesis que he querido combatir, que es que no entendamos como un ejercicio de persuasión, de seducción, de manipulación, cuando hacemos las comparaciones ajedrez y política, porque no es eso, es todo esto que estamos diciendo. Hay rimas en las disciplinas. Y hoy, mira, le has hecho un cuadro a Pedro Sánchez, en un día perfecto, con todos esos elementos de rima. ¿Y tú? ¿En quién te ves? En una época de mi vida ajedrecística, Petrosian era uno de mis ídolos. Luego ya amplié mucho más el abanico. Cuando descubrí, por ejemplo, el libro de Mikhail Tal, aquello era otra dimensión. Y luego tuve el gran honor de entrevistar 2 veces a Mikhail Tal. Comprobé que, aunque los periodistas solemos abusar de la palabra genio, tenía el gran honor de entrevistar a un genio con mayúsculas. Era una persona verdaderamente genial, no solo en sus partidas. Recuerdo, por ejemplo, cómo comparaba a grandes campeones de ajedrez con grandes compositores de música clásica. Y cuando lo escuchabas en esos términos te dabas cuenta de que para él el ajedrez era sobre todo un arte. Es decir, Mikhail Tal pertenece a un grupo
privilegiado de ajedrez, bueno, no solo privilegiado, sino muy minoritario y por desgracia en vías de extinción por la gran influencia del entrenamiento con las computadoras, para quienes crear belleza es casi tan importante como ganar. Claro, eso implica arriesgar mucho. Y entonces por eso cada vez hay menos. Y Mikhail Tal pues sería como el gran patriarca de ese jugador, ¿no? Él no se conformaba con ganar. Y claro, eso a veces le ponía incluso en situaciones incómodas, porque él jugaba nada menos que para la Unión Soviética, donde ganar en ajedrez era un imperativo patriótico, ¿no? Pero para él muchas veces era más importante crear belleza, de modo que se las arregló para crear belleza ganando y así llegó a ser campeón del mundo incluso, ¿no? Estaba acordando de, lo digo, no mucha gente ahora comparte periódico con Leoncho, Paco Cerdá, no sé si os suena, quizás os puede sonar por el libro El Peón, sí. Tiene otro sobre el 14 de abril, sobre la Segunda República y tiene varias obras más, ¿no? Él fue asesor de Chimo Puig durante un tiempo. Yo recuerdo estando en Moncloa que me envió el libro El Peón, que es un libro interesante, sobre todo cuando nos cuentan, yo siempre pregunto, ¿no? Sobre todo a los que vivís como vivo yo la política, el ajedrez, o sea, ¿qué pasó con Arturito Pomar? ¿Qué pasó en esa historia? Porque creo que en ese tipo de casos siempre encuentras una lección, o muchas lecciones, o siempre hay que revisitar. Esto en España ya se hace y se hace bien, durante un tiempo no se hacía, pero revisitar esas referencias constantemente de otra época, de otro régimen, donde podemos extraer las cosas que igual estamos descuidando en este momento y que estamos repitiendo, aunque creamos que no. Entonces recuerdo que Paco Cerdá me dijo un poco en broma, quiero que me lo expliques, si eres capaz de explicarlo, que Albert Rivera le recordaba a Alekhine, pero no sé en qué. Caramba, tengo que preguntarle a Paco que me explique eso, porque no se me ocurre. Alekhine o Alyoshin, como en realidad deberíamos pronunciarlo o transliterarlo del ruso, es, y lo que voy a decir es realmente gordo, ¿eh? O sea, la historia del ajedrez ha producido centenares de personajes de película. ¿Era Ligón? Bueno, tenía una... Yo por buscar la explicación. He dicho, esta tengo que hacerle alguna trampa, ¿no? ¿No os parece? Has tocado una... Se casó 3 veces. Mira, empieza... No, vamos a sacar la respuesta. Has tocado una tecla muy peculiar, porque Alyoshin era gerontófilo, es decir, tendía a enamorarse de mujeres mucho mayores que él, casualmente millonarias todas, por casualidad, ¿no? Pero bueno, lo que decía, de los centenares de personajes de película o de novela que tiene el ajedrez, si yo tuviera que elegir solo uno, elegiría a Alyoshin. Una vez escribí un preguión de una película basada en él y le mandé el preguión a Milos Forman y tuve la mala suerte, él me contestó muy amablemente y me dijo, la historia es fantástica, pero acabo de firmar un contrato con una productora de Hollywood que me conecta durante 12 años a tener que desarrollar una serie de películas y es imposible, no puedo aceptar ninguna otra. Entonces me has dejado impresionado con esa comparación porque Alyoshin era un tipo tormentoso, de mente huracanada, volcánica. Su vida es tremenda. Incluso el problema de hacer una película sobre Alyoshin sería cuánto tendría que durar la película para no saltarte nada realmente esencial. Es un personaje fascinante. En fin, no veo yo que Albert Rivera llegue a tanto. Me parece un personaje interesante, por supuesto, por motivos muy distintos, pero... Probablemente porque, claro, como al final creó un unicornio y luego suspendió pagos, pues que igual pasó, ¿no? O sea, en el momento de la repetición, ¿os acordáis? Quizás, no lo sé. O sea, yo no tengo una respuesta tampoco. No, que dejo en cuanto tenga oportunidad de hablar con Paco Cerdá, será la primera pregunta que le haga, sí, sin duda, porque no sé si podré dormir esta noche sin saber la respuesta. Bueno... hay que preguntar. Tienen que preguntar. Nos tienen que preguntar, pero no sé si adelantarme a una de las preguntas que casi seguro nos van a hacer, porque me la hacen siempre en casi todas mis conferencias,
que es ¿por qué hay tan pocas mujeres en el ajedrez? Entonces, es que yo creo que es interesante pasarte la pregunta a ver cómo ves tú esto desde el punto de vista que tú has trabajado y has dominado y has convivido con tanta intensidad con muchas mujeres, sin duda alguna, ¿no? Resumiendo en una sola palabra la conferencia que tengo sobre este tema, ¿por qué juega una sola mujer por cada 10 hombres y por qué entre los 100 mejores del mundo no hay ninguna? Esa palabra sería educación. Hoy todavía en el mundo regalarle una muñeca a un niño, en muchos países, incluso muy desarrollados, es casi tan raro como regalarle un juego de ajedrez a una niña. El ajedrez es para los niños, las muñecas son para las niñas. Entonces, pero claro, hasta que la ciencia, la neurología, no haya profundizado lo suficiente para saber exactamente cómo funciona el cerebro humano y cuáles son las diferencias precisas entre un cerebro masculino y femenino, me refiero genéticamente, tenemos que dejar una puerta abierta a que las hormonas tengan alguna influencia. Es decir, se sabe que los cerebros son distintos porque las hormonas son distintas, no se sabe cuán distintos son y sobre todo no se sabe si la educación y el entorno pueden corregir o cambiar esas diferencias genéticas. Aunque la mayoría de los neurólogos con los que he hablado creen que sí, que la educación y el entorno pueden compensar las diferencias genéticas, pero podría ocurrir que las mujeres sean mejores que los hombres genéticamente para una determinada actividad y viceversa. Ahora bien, resulta que luego te encuentras con que en los países escandinavos, donde supuestamente están en la vanguardia mundial de la igualdad, en las carreras universitarias de ciencias hay muchos más hombres que mujeres. Y así podríamos citar bastantes ejemplos más, ¿no?, que nos hacen dudar sobre hasta qué punto tenemos que estar seguros de que es una cuestión educativa o hay otros factores. No sé en tu experiencia si esto se puede trasladar de algún modo. Bueno, yo veo aquí un corte en algunos puntos que no es tu pensamiento, es un diagnóstico de otras fuentes que no son tus ideas, porque no puedo estar de acuerdo en nada que tenga que ver ni con lo biológico, ni considero que se tenga que investigar, ni mucho menos, y probablemente porque toda mi vida he convivido con mujeres como la gente, yo tengo 42 años, como la generación de la democracia en este país, y es que siempre han sido mayoritarias, en realidad, y no veo ningún elemento más que probablemente el factor cultural de las épocas que marcan mucho. El ajedrez tuvo también una época dorada, que usó la televisión, donde en España pues había un canal y en muchos otros países pues habría 5, pero no estábamos en el pay-per-view ni teníamos las plataformas. Y evidentemente pues si hay una discriminación, que la hay en esa época, pues entiendo perfectamente que los itinerarios son diferentes. Es igual que en el fútbol femenino. O sea, solo hay que ver cómo el fútbol femenino, en el momento en que está en términos de industria, empieza a funcionar, en el momento en que se empieza a visibilizar también. Entonces yo creo que no hay más que una cuestión que todo el mundo se tiene que poner las pilas y generar esos carriles. Y el tiempo también al ajedrez pues le da su espacio y su sitio. Entre otras cosas porque el propio gobierno ya ha anunciado en la investidura que va a hacer una ley paritaria 50-50, la que estoy totalmente de acuerdo, que ya es real en la sociedad en la que todos vivimos. Entonces yo ahí no veo, pero bueno, tienes que beber de todas las fuentes y tienes que delimitarlo, ¿no? Pero creo que tu posición pues es similar a la mía. Realmente es una cuestión, yo no diría educativa, es una cuestión, porque creo que la educación está haciendo lo que tiene que hacer, de época cultural, pero de una época que no existe, y de poner los medios, y de financiación, como muchas cosas. Hoy estamos aquí, estamos teniendo una charla que es única en muchos puntos. Es única primero porque estamos hoy aquí y ahora, los que estamos aquí, pero también porque intentamos conectar dos mundos que, como recordaba antes, a veces se conectan, y lo vemos muchas veces en los medios, la gran jugada, la última jugada, el movimiento, el límite, en un lenguaje casi hidalgo de los amantes de las líneas rojas, ¿no? Pero estamos intentando explicar, y no hay ninguna diferencia de género,
que en realidad es lo más parecido a cualquier decisión que tienes que afrontar en la vida y que te sirve una disciplina y otra. Yo con una contribución mínima intento que se vea que la política hay que creer en ella porque también contribuye a hacer una sociedad mejor. Y espero además que ahora se inicie también esa partida. Como desde hace unos años el ajedrez ya lo tiene conquistado. Pero creo que ahí intuyo que esa va a ser una conferencia en la que no vas a tener tanto éxito como otras. Al revés. A veces interpretan lo que he dicho de forma demagógica y me asaltan luego, me disparan. Y es ahí donde... Pero espera, déjame profundizar para que me sigan criticando. Pero es una técnica que estás utilizando para el spotlight. Sí. Y estás abriendo la partida así, con toda la intención. Entonces hay que explicarlo. Cuando hay que tomar decisiones políticas, ¿tú ves que las hormonas pesan? Es decir, ¿los hombres las toman más influidos por sus hormonas que las mujeres? No. Es que no. Mira, os voy a decir, en realidad, cómo surgen... Es que es así, o sea, aunque hay una ley 50-50, hasta donde puedo decir, incluso cuando habréis visto ejecutivos con no 50-50, sino con muchas más mujeres, en las tomas de decisiones surge de manera totalmente natural, porque es una cuestión de olfato. Entonces, no veo ninguna diferencia, es que en absoluto, es simplemente hay que construir camino y hay que hacer una norma para que todo el mundo se lo aplique, pero luego nunca he visto ninguna diferencia, para nada, en ninguna tarea, y en política menos, todo lo contrario. Bueno, ahora tenemos 3 vicepresidentas, por lo mismo hay 4. Eso se dice, sí. Más muestra que tienes y además, yo he podido conocer a todas. Es que es espectacular, o sea, la capacidad de trabajo, todo, y los resultados. Pero eso iría en favor de la tesis de mi pregunta. No, Quizás es que ellas toman mejor las decisiones porque están menos influidas por sus hormonas. Por eso hay 4 vicepresidentas, o puede haber 4 vicepresidentas mañana. Pero no veo la cuestión de género ahí, veo que son mejores. Y son unas killers en sentido positivo y son personas que ofrecen unos resultados que además están contrastados, ¿no? En un equipo. No, es que no veo... Me cuesta mucho ver la cuestión de género. A mí además me ha pasado que en los procesos en el propio gabinete de la presidencia del gobierno, o sea, me ha pasado siempre, pero a posteriori. ¿Qué persona más interesante? Y por lo que sea, en mis 2 experiencias de práctica pública, una en un gobierno autonómico y en el gobierno de España, en la Moncloa, acabo fichando un montón de periodistas. Pero por lo que sea, es un tipo de raza profesional que tiene una serie de habilidades y herramientas y de resiliencia espectacular que te capta antes de ver el currículum. A mí me ha pasado siempre. Y yo no soy periodista. Yo siempre digo que me adopta el mundo de la comunicación, pero en realidad yo soy de filosofía y letras y me gusta la economía, pero nadie se acuerda de esto nunca. Pero este es un punto. Y luego, ahora que me haces pensar, en un 80% los equipos siempre han estado compuestos por las mujeres, pero en ningún momento eso, como ahora lo has verbalizado, he pensado que al hombre le faltaba algo. No, todo lo contrario, sino simplemente creo que eran los mejores en ese momento, ¿no? Sin duda alguna. Pero, como hay truco, y como todos conocemos las reglas de nuestro universo mundo y sistema mundo Europa, Estados Unidos y todos los países que queráis, pues el 50-50 empieza la partida así, ¿vale? Y a partir de aquí, eso son normas que siempre son muy buenas. Y lo que suele pasar muchas veces en España, que me gusta recordarlo siempre, porque en este punto hay que recordarlo. En España asumimos los cambios cada 20 años. Este tema fue noticia por un gobierno, inicialmente, de Zapatero, hace 20 años. El matrimonio homosexual también. Incluso el otro día recordaba, porque me hacía mucha gracia, Fernando Clavijo ha pactado con el PP y con el PSOE, ¿no? Pero hay un momento donde recordaba a Pascual Maragall que le pedía en el año 2003, 2004 a Zapatero si podía acompañar a los presidentes a Bruselas. Pero hoy el PP firma con Coalición Canaria y, por supuesto, el Partido Socialista, no algo que ya se ha hecho con el tiempo y muy asumido, sino poder estar presente en las cuestiones que tengan que ver
con Marruecos y que tenga que ver también con los flujos migratorios. Fijaros cómo somos, ¿no? Cada 20 años lo que es un gran debate se convierte y se asume y todos lo entendemos, ¿no? Eso es interesante. Y también, esto nos dice la historia, la ciencia, la estadística y las personas con talento que la han ido escribiendo, ¿no? Capítulo a capítulo. Que cada 40 años nos gusta hablar sobre nosotros mismos. Y suele ser deporte nacional. Está bien visto eso. Fernando, yo creo que hemos dejado un montón de temas en el aire que seguramente inspirarán preguntas. Quizás sea el momento de pasar a ellas. Bueno, hola. ¿Sí? Bueno, algo de ajedrez para Iván y algo de política para Leoncho. Me llama la atención el planteamiento político que hace, que realmente se corresponde totalmente con la perspectiva ajedrecística. Cuando hablas del contexto, cuando hablas de lo que es estrategia, ¿entiendes? Pues eso, bueno, tiene una traducción inmediata con el ajedrez. Sin embargo, veo que quizás le rindes demasiado culto al cálculo de variantes. Y yo te digo que en ajedrez es importante el cálculo. Yo recuerdo algún campeonato de España donde jugué que los maestros, criticando a otros, decían, es un calculavariantes. Es decir, que sí, que es importante, pero que el concepto, lo que diferencia un gran maestro, uno de los grandes, de un maestro internacional o de alguien, es no tanto la profundidad en el cálculo como la concepción, como el comprender el ajedrez, ¿no? Eso va un poco por ahí. Y después has introducido un tema que también es interesante, que es el factor subjetivo, es decir, el sentimiento. Y entonces recuerdo, corrígeme Leoncho, que me parece que era Botvinnik quien decía que una de las virtudes del ajedrez es disfrutar, sentirte pensando. Es decir, y yo creo que una de las frases precisamente de Bobby Fischer, cuando le preguntan a Spassky qué es el ajedrez, para él dice el ajedrez es como la vida, y a Fischer le dice el ajedrez es la vida, ¿no? Es decir, también ahí se incorpora un elemento subjetivo, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Simplemente un tema. Porque he dicho en un momento determinado que simplemente, digamos, sería en un análisis de punto de partida y en contexto, algo que siempre tienes que medir, ¿no? Yo he dicho, todo lo que no se mide no me interesa. El cálculo, como lo has dicho, cálculo variantes, así lo has dicho, ¿no? Con ese neologismo. No quiere decir que luego me guíe respecto a ese punto. Pero en realidad ese punto responde a una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué quieres? ¿Tener razón o éxito? Pues vamos a ver, de manera estadística, los que creía que tenían razón y los que fueron luego exitosos y por qué. Y es cubrir ese flanco. Luego creo, como tú, en lo que acabas de decir, el concepto. Y voy a decir una cosa. Estando en desacuerdo de que haya que repetir cualquier elección, porque voy a recordar aquí a todo el mundo que el Congreso de los Diputados no hay mandato imperativo para un diputado. Es decir, un gobierno sale con un programa de programas. ¿Vale? Las elecciones no se hacen para repetir y ya está. Y tú has dicho concepto, que lo es todo. Concepto une ajedrez, política y vida, pero por no escaparnos. Los que dicen que la amnistía había que haberla votado, ¿cuánto vale, después de la victoria que tuvo el 28M, el Partido Popular, que hubiese hecho una campaña, el PP, que se hubiese dado cuenta de que la amnistía era el tema, el concepto? Porque es un concepto que genera debate. ¿Tiene valor, sí o no? ¿Tiene análisis de contexto, sí o no? Sí, porque no es una cuestión de que unos no hablaba nadie, pero luego todo el mundo lo habló. ¿Cuánto vale eso? El ajedrez te enseña a pensar esas variables. O incluso a sentir pensando como tú estás diciendo. Entonces, este es un elemento que para mí sí es relevante, porque los conceptos son los que realmente estructuran la sociedad. Y de la amnistía saldrá una expresión social. Y no lo digo por las movilizaciones, lo digo desde un punto de vista intelectual. Y soy igual que tú. Es que yo creo en los conceptos.
cuando el presidente le dice en la moción de censura a Mariano Rajoy, dimita, señor Rajoy, hoy, aquí y ahora y todo terminará, le está dando la opción de que dimita y él no es presidente, eso lo dice Pedro Sánchez en el año 2018. El concepto es no ser presidente a cualquier precio, lo voy a recordar ahora. Y yo por eso siempre digo que Rajoy eligió a Sánchez, porque no dimitió. Pero le dio la opción. Eso se llama concepto. Entonces, está muy bien que lo haya remarcado, sobre todo para que quede claro que lo que he querido expresar es una de las partes que creo que es irremediable y que tienes que tener presente, que tiene que ver con la estadística de por qué se gana y por qué no. Y que tiene que ver en el ajedrez también el por qué quizás se pierde cierto arte, pero ahí está la diferencia también de los demás, para tener un éxito no previsible, pero de partidas acumuladas aprendes, ¿sí o no? Sin duda. Pues en política igual. Es un poco ese elemento. Porque al final no tienes tiempo para discernirlo todo. Diferenciarlo todo es muy complicado. Y tienes que delimitar un campo de actuación. En política lo llamamos marco. Y en los temas se ve muy claro. Lo que está dentro del marco es lo que discutimos, ¿no? Lo enmarcamos. Incluso hubo un filósofo que se hizo muy conocido, un lingüista norteamericano, George Lakoff, y desde entonces siempre hay elefantes en la habitación, en este país. Lo digo porque es una expresión que los periodistas políticos me dicen, el elefante está ahí, nadie habla del elefante. Bueno, pues, entonces estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. El concepto lo es todo. No, te agradezco mucho estos dos comentarios, preguntas, porque me das pie a decir cosas que, para no extenderme en exceso, no he dicho antes. Empezando por el final, porque si no se me va a olvidar, quiero poner en mayúsculas y con triple subrayado algo que estoy convencido de que más del 90% de los canarios no saben y deberían saber. El programa de ajedrez educativo Educando Personitas No Campeones del Gobierno de Canarias es sin duda alguna uno de los mejores del mundo y tiene la etiqueta de la Federación Internacional de Ajedrez de ser un modelo de buenas prácticas para el resto del mundo. Ojalá el Gobierno de Canarias, sea quien sea el partido político que lo gestione, se dé cuenta de ese tesoro que tienen ahí y lo mantengan muchos años, y que también Caja Canarias y todo otro organismo o persona que se dedique al entrenamiento de jóvenes talentos en el ajedrez, como ocurre en la Fundación Caja Canarias, pues también mantengan esa labor. Sobre lo que has dicho de la inmigración, te agradezco especialmente tu comentario, porque ahí yo tendría que haber añadido algo, porque si no se me puede entender mal. Yo he dicho cuál es el problema y no he dicho cuál creo que es la solución. Estoy muy enamorado del África negra, para entendernos. He visitado todos los países del hemisferio surafricano, excepto los dos Congos y Angola. Y entonces veo clarísimamente que la solución consiste en invertir en los países de origen. Invertir en dos direcciones. Invertir para que vivan mejor y no tengan la penosa necesidad de tener que buscar, incluso jugarse la vida para buscar una vida mejor. Y también formar en lo posible a quienes queremos traer ya en origen y que ya vengan formados, tanto en África como en América, como en Asia o donde sea, ¿no? O sea que, bueno, te lo agradezco mucho porque me faltaba añadir esto. Buenas tardes. La pregunta es para Iván Redondo, porque empezaste diciendo que tú sientes más que piensas, ¿no? Eso es lo que creo que empecé. ¿No crees que falta para la clase política el sentir? Pero claro, para sentir creo que falta conciencia más en los políticos y autocrítica, como decía Leoncho. Y después que se ha instalado a lo mejor el que lo importante es más tener la razón que la verdad. Yo creo que es una reflexión muy importante la que apuntas, ¿no? O sea, mi frase exacta es un método que creo que ayuda a no olvidarse, ¿no? de lo importante. Primero siento y luego pienso. Tienes que intentar sentir primero antes de que las concepciones que tienes, incluso te puede suceder en un momento determinado, lo que crees que es una convicción es una equivocación. Primero para mí, voy a intentar hacer un ejemplo.
hubo un tiempo donde no te podías comprar un piso. Pero hoy, la gente joven no puede alquilar una habitación. Eso es primero siento y luego pienso. Pero eso no lo estás escuchando. Por eso te decía que lo intento emplear como un método, porque si no, en esa gran, permitirme, caverna de Platón, ese lenguaje de sombras que muchas veces sucede en política, te pierdes todo lo importante. Y mi experiencia es que muchos políticos de nuestro país, de todas las tendencias, que les conozco de hace años, y durante mucho tiempo, tengo 42, he estado en una generación que no me pertenecía y vi cómo iba cayendo y también nos resistían, se olvidan de este punto. Y por eso te lo decía humildemente, tienes que hacer el esfuerzo, tienes que intentar, tienes que decirte a ti mismo, oye, si quiero crear algo nuevo, si tengo que escribir un folio en blanco, yo tengo que intentar primero sentir qué está sucediendo. Y en el tema de vivienda, este es un tema claro. Sí, estamos... Creo que escasea muchísimo, sobre todo en la clase, por la conciencia. Porque sin la conciencia no eres capaz de identificar ese sentimiento. Totalmente de acuerdo. Te diré una cosa que cuando estás en gabinetes, es un poco mi tarea, y estás en un trabajo en la sombra, lo primero que me gusta decir siempre a los equipos, porque es algo que se me ha legado y que además no es una expresión mía, tiene que ver con algunos de mis maestros de la transición, tienes que estar en sospecha permanente. O sea, un buen gabinete al 99% puede estar de acuerdo con todas las ministras y ministros. Pero en el fondo su tarea es analizar la información y convertirla en conocimiento para la toma de decisiones del presidente del Gobierno de España. Punto. Esa es tu única misión, objeto y objetivo. Y para eso necesitas hacer muchas cosas. O sea, necesitas escaparte del despacho, necesitas tener personas que están escuchando permanentemente, más allá de lo que te pueda decir un sondeo, más allá de lo que te pueda decir. Entonces, estoy de acuerdo con el planteamiento que dices, y yo creo que, como estamos hablando y con lo que estamos diciendo, digamos, la primera parte de tu intervención está. Recuérdame la segunda parte, porque has hecho un juego de palabras que era casi un poema, que está muy bien. Ha instalado, lo importante, creo que en la clase política se ha instalado que lo importante es tener la razón más que la verdad. O sea, el arte de tener la razón, ¿no? Que yo te matizaría, querer tener el éxito más que la razón también, ¿no? O sea, por eso antes hacía un poco el juego. Si me permitís terciar, si ahora fuéramos a varios de los colegios canarios donde se está desarrollando el programa Educando Personitas No Campeones, en las paredes encontraríamos que dice observo, pienso y decido. Eso en el plano puramente cognitivo, o sea, tú observas la posición en el tablero, piensas sobre ella y tomas una decisión. Pero al lado está la trilogía pasada al ámbito emocional, que es siento, reflexiono y actúo. Siento, por ejemplo, si la última jugada de mi rival me ha cabreado muchísimo. Y entonces reflexiono sobre si mi próxima decisión va a ser dictada por el cabreo que tengo o por la frialdad de análisis de la posición. Y solo entonces actúo. Luego, efectivamente, la observación y el sentimiento, la emoción, son anteriores al proceso de pensar o de reflexionar, ¿no? Por ir a un elemento pragmático sobre la verdad. Siempre hay diferentes verdades y no me quiero quedar en un eslogan. Maquiavelo hablaba de la verdad efectiva, que a mí no me gusta. En realidad, en política, si quieres triunfar, tienes que practicar el judo. Primero, porque el concepto verdad, y aquí ya que has citado libros y hablamos de conceptos, hay que leer a Koselleck, que es uno de los grandes historiadores de la historia conceptual. Ahí esa verdad es también con el otro, que es con tu adversario, y es donde encontramos esos momentos con los que más que comunicar conectamos porque son muy poderosos, y eso es un método que tienes que trabajar. En realidad eso no lo vemos casi nunca, porque muchas veces no hay tiempo o porque jugar a la política de bloques te salva el dúplex o el día. Pero en realidad, el que es vencedor, al final, siempre ha incorporado algún elemento del otro. Yo siempre defiendo una cosa, lo voy a explicar muy rápido, simplemente en términos históricos, que en realidad un presidente elige a su mejor creación siempre, y muchas veces sin darse cuenta.
Es así en prácticamente todas las democracias. Incorpora incluso algunos elementos de verdad del adversario sin darse cuenta, a veces que el adversario ha olvidado. Y en concreto en España somos una democracia fundada en el pacto. Y quizás os va a sorprender, pero año 77, Suárez, Felipe González, pactos de la Moncloa. Año 95, pacto de Toledo. Felipe González Márquez, José María Aznar López. Aznar, Zapatero, pacto por las libertades y contra el terrorismo. Zapatero, Rajoy, fatídico, artículo 135 de la Constitución, deuda, Constitución. Sorpresa, el samurái, Pedro Sánchez, Rajoy, Pedro Sánchez, artículo 155 de la Constitución. ¿Con quién quiere pactar Pedro Sánchez? Esa debería ser la pregunta que está y debería hacerse en esta legislatura en algún momento la derecha, si algún día quiere volver al gobierno. Entonces, está muy bien el planteamiento que estabas haciendo. Y la apostilla de Leoncho, pues ya mágica. No queda muy glamuroso decir que hay que tratar de sentir como método, pero por entenderlo desde una lógica más profesional, ¿no? De intentar ser conscientes de que la mayoría de las decisiones en política es muy claro, pero en muchas otras disciplinas no son elecciones, decisiones racionales. No lo son. Y no por eso son decisiones menos justas. Y creo que eso, si nos analizamos, nos daremos cuenta que tiene que ver con los elementos que nos unen y que tenemos que pensar en ellos y que nacen en la conciencia. Estoy muy de acuerdo. Pero deja que te diga una cosa, porque si no reviento. Os aseguro que conocí a gente muy buenas personas en política, que se sabían vender muy mal. Os lo juro, ¿eh? La gente de verdad detestable existe en la política en todas partes, pero no es para nada la mayoría. Y lo tengo que decir aprovechando. Otra cosa es que no pueden encontrar ese camino por falta de formación, por falta de sensibilidad que han ido perdiendo con el paso del tiempo, por las puñaladas y las huellas. Porque cuando gobiernas, por hablar de gobierno, que sepáis que los edificios tienen huellas que te hablan. Y te dicen, te va a pasar. Y dices, a mí no. Te va a pasar, a mí no. Te pasa. Y cuando te pasa es cuando tienes que decidir, ¿me cambia o no? Intenta no cambiar. Por eso intenta volver a emocionarte, intenta a volver a creer en la política, y no es un eslogan. Creo que te estoy dando elementos para que veas que te estoy hablando de verdad y de verdad es así. Aunque a veces todo sea un desastre, ¿no? Y digas, pues, joder, vuelta a empezar. Por un motivo muy concreto, y es que la familia de Iván Redondo le ha amenazado con que mañana su integridad física puede correr muy serio peligro si no se mete en un avión que despega dentro de 2 horas. Solo tenemos tiempo para una pregunta más y que no sea muy larga. Aquí creo que hay una, allí hay otra. Bueno, primero felicidades. Gracias. Creo que hemos aprendido todos un poquito más de lo que sabíamos antes de entrar aquí. Eso es bueno para poder emplear la hora y media, hora 3/4 de nuestro tiempo. Segundo, vamos a intentar ser breves. Citando la encuesta última del CEO catalán, donde parece ser que el Partido Socialista Catalán sacaría un porcentaje alto, también me da la impresión de que si esa encuesta la hiciéramos en Andalucía, en Galicia, en Castilla-La Mancha o en Extremadura, el resultado sería totalmente contrario. Es decir, habría una gran mayoría de encuestados que dirían que están no solo en contra de la amnistía, sino que se sienten traicionados. Y aquí también había una especie de transversalidad entre encuestados socialistas, Sumar, PP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué impresión te causa a ti, en este caso, ahora después enseguida paso a Leoncho, esa especie de brecha que se adivina cada vez más intensa, esa fractura casi volcánica entre dos Españas, lo que sería la España del norte, Cataluña, País Vasco, con la España del centro y del sur, donde también incluyo Canarias, porque si Coalición Canaria vota a favor de la investidura, pero va a votar en contra de la amnistía, lo cual no deja de ser curioso en Coalición Canaria. Pero eso es típico, esta vez es la historia de la Coalición Canaria, no es nada nuevo. Entonces, ¿cómo ves tú esa brecha que además en este momento tiene un último referente que es la publicación en Infolibro y recogida ya por El País, etcétera, hay una asociación de militares retirados que piden de una manera o de otra que haya una intervención de los militares en activo para eliminar a Sánchez y crear nuevas elecciones, que es lo que está pidiendo Rajoy. Feijóo, el señor de Rajoy. Eso
genera todavía más crispación y más distancia entre regiones, entre españoles, entre comunidades. Esa es la parte. ¿Y qué pasaría, Leoncho, si en esta partida de política, de ajedrez, en esos dos bloques tan marcados en el Congreso, que no en el Senado, y en la España real, la partida acabara en empate? Porque siempre hemos hablado del ajedrez como unos ganan, otros pierden. Pero ¿y si se empata? Si lo que genera entonces es una distancia todavía mayor de la población respecto a los políticos de uno y otro bando, y lo que va a quedar son manifestaciones violentas o muy duras, por minoritarias que sean, como las que estamos viendo en Madrid, en la calle Ferraz. ¿Qué pasaría si empatamos? Si se empata a nivel de tablero político. Yo creo que para firmar un empate honroso, positivo, porque hay empates que son mucho mejores que una partida que termina en victoria. Para lograr en España una partida que terminase así, los líderes políticos tendrían que dejar de cometer ese pecado mortal, ese enorme defecto que están ejercitando todo el rato de la falta de objetividad en el análisis y del miedo a afrontar la posición del tablero tal como está y no tal como a ellos les gustaría que estuviese. Por ejemplo, voy a tocar el tema quizá más vidrioso que hay en España en este momento y más resbaladizo, que es Cataluña. Supongamos que dentro de X años el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de la independencia supera el 80%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandar el ejército allí? Quiero pensar que si planteamos esa pregunta o una alternativa, ¿no sería mejor convencerles mucho antes de que no les interesa ser independientes? Si planteamos este dilema a canarios, andaluces, extremeños, gallegos, madrileños o valencianos, quiero pensar, espero no ser demasiado romántico, que la mayoría de la gente diría, hombre, es mucho mejor convencerles de que no les interesa ser independientes. No tiene sentido mandar el ejército para sofocar el deseo de una población de ejercitar su ciudadanía de una determinada manera, ¿no? Por tanto, bueno, me lo pone usted a huevo para cerrar este debate, además de dar las gracias a Iván y a Caja Canarias, porque mi conclusión, viendo la alta calidad de todas las preguntas que ustedes han hecho, es que todavía hay esperanza. Es decir, que el Homo sapiens todavía puede seguir siendo sapiens. No sé si tú, Iván, compartes esta idea. Estoy muy de acuerdo. Antes de concluir y contestando muy directamente a las dos cuestiones, al alma de las dos, dar las gracias a la Fundación A Caja Canarias y también decir que me llevo unas fotos muy bonitas. He conocido también a un artista que pinta jugadores de ajedrez y tiene una gran colección también de mujeres que juegan al ajedrez. Y os doy las gracias por este momento. Yo no suelo, lo sabe Leoncho, hacer mucho estas situaciones porque tampoco quiero incomodar a nadie y cuando estoy, pues quiero siempre aprovechar y agradecer y aprender. Y he aprendido de los comentarios que habéis hecho. Voy a las dos cuestiones. A los militares retirados lo que les recomiendo es un libro de Alfonso Guerra cuyo título no se aplica, que dice 2 puntos, cuando el tiempo nos alcanza. Eso para ellos. Y lo segundo, las cifras de, y es lo último que me tocó antes de salir de Moncloa, con mucha más gente colaborar, y un asesor recomienda, no toma ninguna decisión, porque muchas veces los periodistas escriben muchos perfiles, eso no es así. Las cifras de los indultos son muy similares, eran muy similares a las que veis, es decir, poco apoyo, nulo apoyo en algunos puntos con la amnistía. Entonces yo os voy a recordar simplemente a quien creo que es el mejor comunicador que ha habido nunca en el Congreso de los Diputados, que es Emilio Castelar. Él tiene un discurso a favor de la libertad religiosa donde tiene la capacidad, en 2 preguntas sencillas, lo voy a simplificar mucho el discurso, es un discurso maravilloso, de los que vuelves a creer en la política, a mi compañero de generación, donde habla de la libertad religiosa y explica a su rival. ¿Qué Dios es más poderoso? El Dios del Sinaí, con su fuerza, casi ese pantocrátor,
perdonadme la interpretación libre, pero no os quiero romper el discurso. Y voy a la esencia. ¿Que Dios es más poderoso? ¿Ese Dios? ¿Que es un castigador? ¿O el Dios que está yermo en la cruz, que te recuerda y te dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? ¿Qué Dios es más poderoso? España es una democracia fuerte. España no se rompe. Igual una idea de España muy antigua, la de los militares retirados, ya se ha roto, pues ya era hora que se den cuenta. Una democracia fuerte es una democracia que perdona. Pero es mi posición. Y he remarcado muchas veces aquí también, lo habéis visto hasta en 3 ocasiones, que respeto muchísimo y me interesa mucho quién se opone. Y la esencia de este debate la podéis encontrar en ese discurso de Emilio Castelar, que tiene miles espectaculares, todos libres, Biblioteca Cervantes, .com, lo que queráis, porque vale mucho la pena ser la España que somos y descubrirnos en el pasado, en esas épocas que estudiamos cuando somos pequeños y que vale la pena contestar a esa pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. A mí me gustaría, y lo digo por las casas del pueblo, que son las sedes del PSOE, no tener que preguntarle a mi mujer a las 8, después de salir de trabajar, oye, ¿hay más gente o menos gente? Me gustaría que cese eso ya. Aprovecho para decirlo, es mi posición. Y si lo estuviera pasando al Partido Popular, diría lo mismo. Y tengo un mínimo de credibilidad en uno y otro partido para expresarlo y saben que lo digo de corazón. Pero creo que no nos identifica, ni ningún español se identifica de buena fe con eso. O sea, que se acabe ya esa historia, que exista un debate, que va a ser una ley orgánica. ¿Pero qué Dios es más poderoso? Pues la respuesta será muy española, muy nuestra, tal y como somos. Y valdrá la pena, para mí, como demócrata, con esta pedagogía, pues esperar su resultado, ¿no? Y pase lo que pase, será mi país y conectaré con él y me emocionaré primero y luego pensaré si mi posición era la correcta o no. Ya está. Pero creo que con eso te contesto. Bueno, gracias.